Gracias, Katia Tello, gracias. Saludos hasta Ayacucho, saludos, socios a diferentes niveles del país que están conectados en esta noche y justamente queremos hablar acerca de cómo fortalecer nuestro aparato respiratorio. Miren, bueno, nosotros saben que nosotros vivimos por el norte y de hecho hay mucho temor hoy por hoy con el tema con el tema del fenómeno del niño. Todos El los día días de me han ayer, explicado pues, su alegato y yo asumo que lo es. Primero porque un abogado no... gracias, 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 gracias por ahí. Bien, entonces hablábamos que el día de ayer, por ejemplo, se había suscitado en el norte del país una lluvia torrencial y como sabemos, la costa no tiene un desfogue como lo tiene en nuestro caso la sierra o de repente nuestros lugares aledaños, ¿no? Y sucede que se inundan las calles y todo eso viene consigo arrastrando una serie de virus. ¿Por qué? Porque cuando luego pasa la lluvia empieza la polvareda y la polvareda trae consigo una carga excesiva de gérmenes que repercute negativamente en nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema gastrointestinal también, porque van de la mano, van de la mano por fosas nasales, por conversar y todo eso, tenemos contacto directo con los gérmenes. Entonces es importante tener en cuenta estos tiempos, sobre todo qué puedo hacer yo para fortalecer mi aparato respiratorio. Y por eso esta noche vamos a conversar un poquito acerca de lo ya señalado, ¿no? Entonces, sin más, yo creo que cada uno de ustedes ya sabe que lo principal para conectarse a estos espacios virtuales es tener lápiz y papel, ¿sí? Lápiz y papel porque fundamental entender que si no apunto la información que me están proporcionando, entonces voy a seguir como que un círculo vicioso, me sigo conectando, sigo escuchando, pero dentro de los procesos de aprendizaje nosotros tenemos que entender que a ver, tenemos diferentes formas de aprender, visualmente, auditiva, apuntando, nada eh, del otro mundo si tú tienes una u otra habilidad. Sin embargo, importante que entiendas que si es que te conectas a estos espacios de capacitación y apuntas las referencias, apuntas la información que se te provee, entonces va a ser mucho más fácil duplicar. ¿Por qué? Porque justamente tú vas a tener un nuevo socio, un nuevo consumidor y vas a recomendar. Y la forma de cómo recomendar, obviamente lo vas a aprender en estos espacios. Entonces, es importante que yo tenga apuntado, ¿sí? Por eso es lápiz y papel, una libreta, una agenda, y de esa manera, pues nosotros podamos seguir duplicando la información de la manera correcta, de la manera que corresponde, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Junto con este preámbulo, vamos a empezar ya a trabajar lo que nos corresponde en esta noche. Y bueno, miren, acá nosotros tenemos algunos de los problemas. Muchas gracias. Esta plantita. Por favor, si por ahí me ayudan, silenciando los micrófonos. Bien, les comentaba que nosotros tenemos pues múltiples problemas respiratorios, ¿no? Que afectan nuestro sistema, nuestro aparato respiratorio, partiendo desde las cosas virales a las cosas bacterianas, las cosas agudas, las cosas crónicas y en ese sentido va a repercutir con una o mayor gravedad los casos. En este caso, nosotros tenemos problemas respiratorios como por ejemplo la rinitis, las faringitis, las faringoamigdalitis o las amigdalitis como tal, las laringitis, traqueitis, tenemos también los bronquios o bronquitis, ¿sí? Tenemos también las neumonías son muy frecuentes también en personas adultas, por ejemplo, con un sistema inmunitario muy bajo. Tenemos también, en el caso de las atelectasias, la fibrosis pulmonar, tenemos crónico el asma, ¿sí? Las EPOC, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿sí? Entonces, tenemos también, obviamente, uno de los famosos problemas respiratorios, que es el cáncer, porque efectivamente
nosotros podemos arrastrar de manera genética la carga tumoral o carga cancerígena o adquirirla en el entorno. ¿Bien? Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Y bueno, acá se los había mencionado ya antes. Nuestro aparato respiratorio pues está funcionando de la manera que el principal objetivo es el intercambio gaseoso. Bien, el aire ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, llega hasta los bronquios, ¿sí? Y luego a los bronquiolos, para al final en el parénquima pulmonar producirse este intercambio gaseoso, ¿sí? Como lo señalaba, la función principal es transportar el aire con oxígeno hasta la zona interna de los pulmones para luego ser expulsado el CO2 o el dióxido de carbono y el oxígeno restante a través de la circulación llegar a diferentes partes de nuestro cuerpo, alimentar a nuestro cuerpo. Asimismo, efectivamente, permitirnos pues respirar, hablar, percibir olores, entre otras funciones como tal. Bien, siguiente lámina, por favor. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a hablar un poquito acerca de nuestro aparato respiratorio y sus principales afecciones, como te los venía diciendo en la primera lámina. Tenemos de arriba, vamos a decirlo, hasta lo más complicado, vamos a decirlo así. Porque obviamente lo más común son los resfriados, ¿no? Los resfríos comunes, que es pues efectivamente por el cambio del pH en nuestra flora bacteriana que tenemos o microbiana que tenemos en las fosas nasales o en las amígdalas, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, pues los virus que van circulando por el medio ambiente o alguna persona que se enfermó en casa y definitivamente va a tener que contagiar a alguien más. Ahí empezamos con la rinofaringitis aguda, ¿no? Que rino es de la nariz, faringitis obviamente de la faringe, es una inflamación. El término itis es infección, inflamación. Sí, entonces una rinofaringitis aguda es un resfriado común. Sinusitis aguda o crónica también. Nosotros a la par de la nariz tenemos, bueno, si gustan, se pueden tocar justamente al costado de la pirámide nasal. Tenemos unos espacios que se llaman los senos paranasales, al igual que en la parte superior de las cejas tenemos los senos frontales. Bien, ¿qué pasa? Estos senos son espacios pequeñitos, ¿sí? Que justamente que cuando se inflama se pueden acumular secreciones. Y el cuadro clínico de la acumulación de secreciones a estos niveles puede producirte una sinusitis aguda en el caso, por ejemplo, el malestar. Cuando se produce el malestar de la gripe o del resfriado común, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos dolor de cabeza justamente en esta parte, la pesantez en la parte de los senos paranasales y frontales y sentimos que todo nos viene abajo. Esa es justamente la acumulación de restos inflamatorios en los procesos sinusales. Después de eso tenemos, como lo señalaba, la faringitis, la laringitis, la traqueitis, que va haciendo más que todo la inflamación progresiva desde las fosas nasales hasta las partes más profundas del aparato respiratorio. Viene luego, pues obviamente, una neumonía, puede ser bacteriana, ¿sí? Adquirida en la comunidad o intrahospitalaria. Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, los EPOC, el asma, ¿sí? La fibrosis pulmonar, el cáncer de pulmón. ¿Cuántas enfermedades más podemos nosotros tener como manifestaciones? Todo porque justamente en este intercambio gaseoso se van a también intercambiar algunas sustancias, algunos microbios o algunos agentes contaminantes o bacterianos o virales que reproducen o se reproducen en esta flora microbiana y van a tener afecciones como esta. Siguiente lámina, por favor. Bueno, nosotros obviamente para proteger nuestro aparato respiratorio tenemos que tener algunas recomendaciones, o algunos cuidados, algunas precauciones. Una de las principales precauciones es evitar el contagio.
¿Cómo evito el contagio? Es obviamente evitando tener contacto directo con las gotas de flugen que se producen en la persona con el problema de salud. En ese sentido, pues, a raíz de la pandemia, muchos de nosotros hemos aprendido a usar la mascarilla, que generalmente no se usaba. Entonces, ahora a raíz de la pandemia ya se usa. Y miren, es mucho más responsable que lo use la persona que está resfriada a que lo use la persona que está alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque yo debo ser uno de los principales cuidadores de evitar el contagio a las personas. Bien, entonces les decía que uno tiene que ser el principal cuidador de las personas de nuestro alrededor, protegiéndome con una mascarilla si es que estoy resfriada. Bueno, además de eso, también nosotros tenemos que tener en cuenta una alimentación balanceada. De hecho, nosotros optamos para que la persona tenga no repita cuadros respiratorios agudos o crónicos que se agudicen. Buscamos que la persona mejore su calidad de vida a base de una alimentación saludable, ¿sí? No es que una dieta, a base de una alimentación saludable, que los alimentos que ingieran sean ricos en vitamina C, tengan proteínas, tengan complejos vitamínicos, minerales que eleven el sistema inmunológico, ¿sí? Otra de las cosas fundamentales para proteger nuestro aparato respiratorio es la hidratación. Es un poco complicado hablar de la hidratación, pero miren, el 70% del cuerpo está compuesto por agua y desgraciadamente no lo valoramos. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque creemos que es un cliché, bueno, y esto es tomar agua, beber, ingerir líquido. Ahora, sí, es muy difícil y complicado para las personas adaptarse a la ingesta de líquido, pero para eso existen procesos progresivos que puedes aplicarlo a tu día a día. Entonces, empezando a medir lo que consumes como agua. Ahora, muchos van a tener esa dificultad de decir, yo he tomado agua porque te tomaron un café en la mañana, se tomaron un té en la tarde, incluso un refresco a media mañana, ya ingerí líquido. No nos referimos a esa ingesta de líquido, nos referimos a la ingesta de agua como tal. Bien, ahora eliminar obviamente el tabaco, el alcohol, de ser que es frecuente en la persona. Ahora, combatir el sedentarismo. Mucho se habla de la eliminación o de la eliminación de cortisol eh, a través de la actividad física. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestras glándulas suprarrenales tenemos la producción de corticosteroides como es el cortisol y este efectivamente produce una intoxicación en el organismo. Y al producir una intoxicación en el organismo produce también una inflamación de las células. Esto además repercute a nivel del aparato respiratorio en el sentido de que va a inflamar las vías respiratorias. Entonces hay que tratar o evitar el sedentarismo, mover el cuerpo un poco más y poner pues tus pausas activas a tu día a día que vuelvan a tu organismo mucho más activo y de hecho más saludable, ¿no? Otra de las cosas es la automedicación, también fundamental. Sí, ¿me regresas por favor la lámina anterior? En este sentido, nosotros tenemos que entender que no todos los medicamentos que me prescribieron a mí, a mi tía, a mi prima, a mi hijo, a mi vecina, le va a servir para todo el mundo. Entonces es importante. Esta es la era de la automedicación en realidad y nosotros tenemos que ir contra eso. ¿Qué me puedo recomendar? Bueno, si tienes un cuadro, vaya a que sea examinado, porque no todos los cuadros respiratorios son iguales. Bien, ahora, además de eso, puedes usar una suplementación adecuada para reforzar nuestro sistema inmunológico y de hecho nuestro aparato respiratorio. Siguiente lámina. Vamos a hablar un poquito acerca del asma. ¿Sí? Uno de los cuadros obstructivos bronquiales mucho más frecuentes, de hecho, en los niños, de hecho, también se ha visto hoy por hoy en los adultos jóvenes, porque justamente el sedentarismo, la obesidad y la mala alimentación han hecho que tengan esa repercusión negativa en el organismo. ¿Por qué? Porque como yo les hablaba de la inflamación hace rato, un cuadro obstructivo bronquial, como es el cuadro asmático, se
se caracteriza por eso, por la obstrucción de los bronquios, pero además de la obstrucción de los bronquios, existe la inflamación de las paredes de los bronquios. Esto se une o sumado uno con otro producen los cuadros asmáticos o los episodios de asma. Bien, siguiente lámina, por favor. Y a raíz de este cuadro de asma, que efectivamente es mucho más frecuente, miren, acá tenemos en pantalla los bronquios normales y los bronquios o los bronquiolos asmáticos. Se dan cuenta cómo la luz del bronquio o del bronquiolo se reduce. Por eso es que al examen médico nosotros evidenciamos sibilancias o roncantes. Fundamental que entendamos que eso lo valora un médico, no lo puede valorar cualquier persona. Ojo con esto, por favor, importante, porque un cuadro de asma puede repercutir negativamente en la vida de la persona. Entonces, importante esto, que este cuadro asmático, pues como lo decía, es una enfermedad crónica que va a causar, obviamente, la inflamación y la obstrucción de las vías respiratorias. Y ello dificulta el intercambio gaseoso, por eso es que repercute de manera negativa en todos los órganos y sistemas, porque ya no hay una adecuada oxigenación, la sensación de falta de aire, la fatiga, los sibilantes en el pecho, roncantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos cuadros respiratorios como son el asma. Siguiente lámina, por favor. Y aquí vamos a hablar un poquito también más a fondo del asma, porque existen muchas predisposiciones genéticas también a los cuadros asmáticos. Pero ¿qué pasa? El clima ha cambiado tanto, la capa de ozono se ha destruido bastante. Además de eso, pues obviamente, como les decía, ¿no? Lluvias, sol, polvareda y repercute negativamente en el aparato respiratorio, inflamándolos. Pero también hay otros alergenos, como son, por ejemplo, el polen, los ácaros, la caspa del animal o incluso los pelitos, por ejemplo, del gato. En lo personal, yo soy muy alérgica al gato. No puedo tolerar. Incluso la última vez tuve un cuadro alérgico, pero se me manifestó en la piel. Bien, el moho, la humedad, todo eso va a desencadenar, obviamente, va a desencadenar cuadros obstructivos bronquiales también. Entonces es importante poder identificar este tipo de alergenos que desencadenan cuadros alérgicos, ¿no? Ahí, como les señalaba, pues tener cuidado con los animales, los ácaros, los cambios de clima, como lo señalaba, las infecciones respiratorias o las emociones fuertes incluso. Por eso es que justamente hoy se celebra, por ejemplo, el Día Internacional de la Salud Mental. Por eso me atreví a compartir esto en el grupo también, porque resulta que los cuadros de estrés se caracterizan básicamente por la intoxicación por cortisol, y esto genera una repercusión negativa a todos los niveles de nuestros aparatos y sistemas del cuerpo. Entonces, no está exento el aparato respiratorio, a tener mucho en cuenta esto y evitar o promover un estilo de vida saludable. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, acá tenemos pues cuadros de crisis asmática o ataques de asma, ¿no? Bueno, la mayoría tienen periodos sin síntomas, y cuando menos uno se los espera o cuando hay contacto con los alergenos, empiezan los cuadros obstructivos bronquiales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando las personas ya tienen una prescripción de inhalador o en su defecto, pues evitar esos cuadros o esos ataques agudos de asma. Entonces, cómo los puedo yo, en este caso, pues prevenir? Para eso nosotros promovemos estilos de vida saludable, sumado a ello el consumo de nuestros productos naturales de altísima valor nutricional, pero sobre todo que en su composición también te va a permitir eh, recibir muchos antiinflamatorios, antihistamínicos naturales que no causan o no repercuten de manera negativa en el organismo. Siguiente lámina, por favor. Bien,
Ahora yo te quiero hablar justamente de nuestro producto bandera, de un producto sumamente interesante, importante, pero sobre todo yo te puedo decir de manera directa con resultados, porque justamente en casa, como te comenté, yo soy alérgica y esa alergia obviamente también la reciben o tienen los niños. Hacen cuadros obstructivos. Mi hijo, el segundo, hace cuadros obstructivos bronquiales a repetición, por ejemplo. La niña tenía pues ojeras porque no podía tener ningún peluche en la cama o en su cuarto o en su habitación por la alergia. Sin embargo, a través del uso del propóleo ha ido mejorando esa situación o esa condición. Entonces, para eso, nosotros en esta noche queremos hablarte un poquito del Natu Propóleo, qué contiene y por qué es que tiene la posibilidad de ayudarte a mejorar tu aparato respiratorio. Siguiente lámina, por favor. Y hablando un poquito acerca del Natu Propóleo, aquí tenemos sus componentes. Sus componentes son la miel de abeja, el propóleo, el eucalipto y el camu camu. Hola, ¿me ayudan por ahí, por favor, y me confirman si se escucha? Perdón. Perfecto, sí, gracias Teresita, gracias. Perfecto, como había interferencia, tenía la curiosidad de que a lo mejor se cruza mi audio y no pueda tener esa llegada a ustedes. Genial, genial. Gracias chicas por esa respuesta inmediata. Perfecto. Bien, vamos a empezar a desglosar un poquito de los componentes de nuestro propóleo. Y vamos acá a empezar con uno de los principales, ¿no? Como uno de los principales componentes del natupropóleo, y es la miel de abeja. La miel de abeja, pues muchos de nosotros ya lo conocemos, lo producen las abejitas, ¿sí? Ahora, la miel de abeja es una fuente natural de energía, ¿sí? Es una fuente natural de energía, tiene propiedades antioxidantes, porque en su composición, pues obviamente van a permitir otorgarnos múltiples micronutrientes que van a ayudar a nuestro sistema respiratorio, cardiovascular, la memoria, ¿sí? Además de eso, pues obviamente a nivel cerebral ayuda a la mayor absorción de calcio para mejorar los procesos de aprendizaje. Entonces, muchos de nosotros lo hemos usado de manera aislada, vamos a decirlo, no en conjunto como en el natopropóleo, pero importante, la miel de abeja puede aliviar los síntomas del resfriado común, la sinusitis, las amigdalitis, la laringitis, la gripe, porque tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes. Además de eso, pues obviamente va a permitir liberar las mucosidades, vamos a decirlo, o en almacenamiento en el tracto respiratorio. Entonces, además, pues la miel de abeja es una barrera contra las infecciones porque tiene capacidades antibacterianas. Miren, muchos de nosotros como les decía, con un resfriado común yo puedo tener dolor en los senos paranasales y si gustan se los presionan y van a sentir cierta molestia y no están resfriados. Pero ¿qué pasa? Nosotros en el proceso de resfrío generamos mucosidad, pero esa mucosidad no se elimina por completo y esa se queda en las paredes. Por eso es que causa dolor. En ese sentido, nosotros con la miel de abeja lo que permitimos es que se libere esa mucosidad. Siguiente lámina, por favor. Y aquí justamente hablando de la miel de abeja, también tenemos otros los componentes importantes de nuestro natupropóleos y es el propóleo como tal. El propóleo como tal no es más que una resina fabricada por las abejas. ¿Por qué? Porque efectivamente para nosotros proteger la calidad de esta miel, obviamente se genera una barrera, ¿sí? Una barrera que esté enriquecida con las secreciones enzimáticas salivales de las abejitas en los árboles o en donde se vayan a alojar o se vayan a formar los enjambres. Entonces, este propóleo es rica
en complejo B, vitaminas B1, B2, B6, vitamina C, vitamina E, minerales como también el magnesio, el calcio, potasio, sodio, cobre, zinc, manganeso y hierro, minerales de altísima calidad nutricional para nuestro organismo, porque tiene obviamente funciones que le permiten tener esas características de ser no solamente antibacterianos, sino también antioxidantes. Siguiente lámina, por favor. Y aquí nosotros tenemos que ahondar un poquito. ¿Me regala la siguiente lámina? Bien, tenemos que ahondar un poquito acerca de las funciones del propóleo. Miren, aquí nosotros tenemos principal función es un antiséptico, desinfectante, cicatrizante, antibiótico natural, por todas las propiedades que les decía anteriormente, y sus componentes antibacterianos, antimicóticos, que definitivamente van a permitir que el organismo genere una capa de defensa ante las bacterias, los hongos, los virus, las funciones antiinflamatorias y antioxidantes también. El propóleo usado obviamente para las infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, ¿sí? Además de eso, miren, el propóleo tiene una función sumamente importante al ser un inmunoestimulante. ¿Por qué? Porque va a tener acción sobre los macrófagos, produciendo mayor cantidad de linfocitos y anticuerpos y tener una actividad antitumoral. Bien, además tiene una función antialérgica. ¿Por qué? Porque obviamente va a inhibir la liberación de histamina y mejorar de esta manera las funciones ventilatorias. Bien, entonces como se han dado cuenta, el propóleo como tal es una fuente muy, muy buena de micronutrientes o de nutracéuticos que tienen también funciones sumamente importantes en los procesos respiratorios. Siguiente lámina, por favor. Y acá tenemos pues el eucalipto. Bueno, el eucalipto es una planta, es un árbol, ¿no? Cuyas hojitas son usadas como aceites que tienen sustancias químicas de uso medicinal. Su función principal, alivia la congestión nasal, la tos, las afecciones respiratorias. Propiedades también antisépticas, antiinflamatorias, cicatrizantes e inmunoestimulantes. ¿Sí? También es rico en vitamina A, C, D y vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, B5 y B6. Alivia las dolencias reumatológicas también y además es por sus capacidades o sus funciones antibacterianas, también es muy usado como enjuague bucal para la función de la desinfección del área de la boca. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Y bien, aquí nosotros, como hemos podido desglosar todos los componentes del natupropóleo, entonces vamos a entender que la formulación como tal del natupropóleo tiene gran cantidad, ¿sí?, de antibacterianos, antimicóticos, antialérgicos, antioxidantes, antiinflamatorios, que van a permitir tener beneficios fundamentales para los procesos respiratorios, sea cual sea, como son acción expectorante y descongestionante natural, alivia la tos y el dolor de garganta, mejora la resistencia contra las bacterias, virus y hongos, y en este caso yo añadiría que en los procesos crónicos respiratorios, por ejemplo, como el asma, como el EPOC, pues nosotros tenemos la posibilidad de mantener prevenido al organismo para estos tipos de cuadros. ¿Bien? Entonces, como lo señalamos, el natupropóleo es un expectorante y descongestionante natural. ¿Sí? Siguiente lámina, por favor. Y bueno, nosotros podemos recomendarlo ya a partir del año de edad, sí, lo podemos tomar disuelto en una taza de té, por ejemplo, lo podemos hacer con nuestro Natugano Coffee, si es que queremos tomarlo por el desayuno, o en su defecto de manera directa, una cucharada, ¿no? Es lo que yo por lo menos hago, por ejemplo, en ayunas, una cucharada, o antes de dormir, una cucharada de propóleo. ¿Para qué? Para que mejoren su sistema inmunológico y fortalecer el sistema respiratorio. Conservarlo en lugar fresco, seco. Una vez abierto, se recomienda mucho el tema de la refrigeración, porque como tú
como todos nosotros aquí sabemos, nosotros no tenemos conservantes o preservantes artificiales, sino más bien un conservante natural, como lo es el camu camu, ¿no? Entonces, este se oxida y por ahí le puede cambiar un poquito el sabor al natu propóleos, que de hecho no es que se malogre, sino que existe ahí una variación. Además de eso, pues, como lo señalaba, lo puedes tomar tibio, caliente, frío o directo o disuelto, como tú mejor lo puedas degustar o saborear. Bien, entonces eso ha sido, siguiente lámina por favor, básicamente lo que nosotros hemos tenido en esta noche para hablarte acerca de cómo reforzar tu sistema respiratorio con nuestro Natu Propóleo. Así que ahora vamos a estar nosotros en el segmento de preguntas por si tienes por ahí algunas dudas, incertidumbres, preguntitas que quieras de repente lanzar al espacio virtual y podamos compartir una respuesta apropiada para los demás socios. Bien, doctora, muchísimas gracias allí por la información, por la capacitación. Ahí está, preguntas, ahí están preguntas. Si hay alguna pregunta, por supuesto, podemos formularla. Hasta ahora no tenemos ninguna pregunta en la cajita de comentarios. Parece que ha quedado todo claro. Las personas han estado allí con lápiz y papel a la mano. Si hay alguna pregunta, socios, por supuesto, la pueden formular. Como de costumbre, tenemos nuestra capacitación allí en la cajita de comentarios. Doctora, mientras tanto, agradecerle, por supuesto, por el espacio, por el tiempo, además, y por supuesto la información que nos ha brindado hasta este momento. Allí, bueno, hasta ahora no, por acá está, la Angelina Sánchez dice, doctora, buenas noches. A ver, tiene una pregunta acá con relación al propóleo. Dice, ¿una consulta, un diabético pudiera consumirlo? Dice por acá Angelina Sánchez. ¿Cómo estás, Angelina? Buenas noches. Un saludo muy cordial hasta Chiclayo. Bien, de hecho, nosotros lo hemos recomendado. Bien, ¿qué pasa con los diabéticos? Lo ideal, obviamente, en las personas diabéticas es tener bajo control su glucosa. Si yo estoy con mi medicación, mi alimentación balanceada, que me permite tener una glucosa estable, yo lo puedo tomar. Una cucharada de propóleo no me va a alterar la glucosa en sangre. ¿Sí? Una cucharada no me va a alterar, al día no. Ahora, obviamente, si yo no tengo un control de mi diabetes y tengo la glucosa elevada, efectivamente, el propóleo va a alterar mucho más esta glucosa. Entonces, es importante entender. Yo le puedo dar siempre y cuando la persona esté con su glucosa controlada, con su proceso diabético controlado. Bien, doctora, muchísimas gracias. Por acá también María Teresa Talaya dice, para una señorita de 19 años que tiene asma, alergia a los gatos y tiene demasiadas suelta la nariz, parte del propóleo, ¿cómo le podemos ayudar? Muchísimas gracias. Bien, Teresita, en el caso de la señorita que me mencionas, obviamente hay una necesidad urgente de propóleo, urgente. Yo sugiero recomendarlo sobre todo por las mañanas. Miren, justamente tiene que ver con el pico de glucosa en sangre. Como hay un periodo de inanición de más de 10 horas por la noche entre que cenas y lo que te levantas, entonces para estas personas yo suelo indicarlo en ayunas. Generalmente en ayunas, una cucharada o 20 mililitros al día puede ser bastante significativo para evitar su problema alérgico y obviamente sus cuadros de crisis asmáticas, ¿no?